linda ciudad. Agradezco a la organización, a nuestro amigo Serrano, por la realización, por la invitación y los saludos por la realización de este grande evento. Vamos a hablar sobre la ablación de la fibrilación auricular, cuándo ablacionar y qué resultados esperamos. Mis colegas que me antecedieron ya adelantaron bastante todo este tema. Bueno, es importante recordar, conforme ya fue mostrado por el doctor Llorente, que la fibrilación atrial ocurre muchas veces deflagrada por un voy a ver si vuelvo acá. Deflagrada por extrasístoles que nacen en las venas pulmonares. Entonces, lo que se entendió es que los deflagradores de la fibrilación atrial ocurrían mismo fuera del corazón y, consecuentemente, tendríamos que aprender a tratar las venas pulmonares para tratar la fibrilación atrial, y eso se empezó a hacer ablacionando el miocardio residual que existe dentro de las venas pulmonares. Pero lo que pasó es que ocurrieron estenosis de las venas cuando se intentaba hacer este tipo de ablación. Por lo tanto, esta técnica fue eliminada, fue suspensa, y pasamos a hacer el aislamiento de las venas pulmonares, ya que no podíamos tratarla el interior, habíamos que aislar las venas para que las extrasístoles no llegaran a la pared atrial. Ese aislamiento se hacía con grandes líneas de bloqueo en la pared atrial, o entonces haciéndose la eliminación del miocardio que estaban haciendo en la pared atrial y penetraba dentro de las venas pulmonares. Estas dos técnicas son utilizadas hasta hoy. Eso utiliza la radiofrecuencia, que hace pasar una corriente alternada por la pared atrial. Eso provoca una lesión térmica, es una cauterización de la pared atrial, es hecho con electrodos, con irrigación, y de manera que hoy se tiene bastante experiencia y funciona bastante bien. Bueno, las guías nos dicen que la ablación por catéter es la preferida para el tratamiento definitivo de la fibrilación atrial, haciéndose el aislamiento de las venas pulmonares. Entonces, el aislamiento de las venas pulmonares es lo que se debe buscar para tratar la fibrilación atrial. Y por cuenta de los resultados que fueron bastante positivos, se puede decir que ¿quién debe recibir la ablación? Aquí podemos ver en estas guías que los pacientes que no tienen enfermedad importante pueden hacer el tratamiento con estas medicinas, con estas drogas, pero también pueden escoger la ablación por catéter. El paciente que tiene enfermedad coronaria puede hacer, por ejemplo, el tratamiento con dronedarona, sotalol, amiodarona, o puede escoger la ablación por catéter. Y el paciente que tiene, esto es muy importante, insuficiencia cardíaca, puede hacer el tratamiento con amiodarona. Nosotros también utilizamos los beta bloqueadores y el sotalol, pero también puede escoger el tratamiento con ablación. Lo que antes se veía un poco extraño, indicar ablación para los que tenían insuficiencia cardíaca, hoy día el estudio Castle-AF mostró que los resultados son bastante animadores de ablacionar la fibrilación atrial de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Pero hay que recordar lo que el doctor Llorente mostró. Aquellos pacientes que tienen mucha fibrosis atrial,
que tienen atrios mayores que 55 milímetros, que tienen un comprometimiento orgánico muy avanzado, esos van mal. Esos no se deben tratar con ablación de la fibrilación atrial. Pero cuando pensamos en tratar pacientes como primera opción para ablación por catéter, tenemos que pensar que la tasa de suceso tiene que ser alta, tiene que haber un bajo riesgo de complicaciones y, claro, tiene que ser preferencia del paciente para que se pueda aceptar ese tipo de tratamiento. Y ahora vamos a ver lo que ocurre con los resultados. Es interesante, el aislamiento de las venas pulmonares empezó a ser practicado en todo el mundo con mucho entusiasmo y es mejor que el tratamiento antiarrítmico con drogas, pero si analizamos los resultados vemos que no son tan buenos como pensábamos. Tenemos acá, después, con más de 700 días, prácticamente 50% de suceso. Consideramos que eso no es un resultado muy interesante, o sea, tenemos que mejorar la ablación para que esto que hablamos continúe siendo verdad. Las metaanálisis también mostraron que los resultados de un único procedimiento tienen una tasa de suceso relativamente baja. Entonces tenemos que mejorar de alguna forma este resultado. Y lo más interesante es que varios estudios muestran que cuando el paciente tiene recidiva, vamos a hacer otra ablación y lo que hay es reconexión de las venas pulmonares. Entonces hay que hacer todo para aislar las venas pulmonares, para desconectar las venas pulmonares. Y eso es tan interesante que estos señores en los Estados Unidos hicieron el Pressure Trial y que lo que dijeron ellos es que hay que hacer una ablación y después de un mes hay que hacer otra. Es muy interesante los trials que hacen los americanos. Entonces, después de un mes simplemente se hace otra. ¿Por qué? Porque saben que 50% pueden fallar. Eso es bastante extraño y no nos anima y nos estimula a entender mejor la fibrilación atrial. Vemos que la fibrilación atrial tiene muchos enigmas y el primero les voy a mostrar ahora y es este trabajo que fue hecho por Yang y colaboradores estudiando 392 pacientes con fibrilación paroxística. Él le hizo la ablación con aislamiento de las venas pulmonares y lo que él vio es que 116 tenían recurrencia y 276 estaban curados. Entonces lo que hizo a estos de 116, 43 fueron para reablación y él encontró que 93% tenían venas pulmonares reconectadas. Entonces había que desconectarlas para tratar esos pacientes. Mas mira qué interesante cómo son hábiles para convencer las personas, porque ellos convencieron dentro de estos 276, convencieron a 32 a volver al laboratorio. No sé cómo hicieron eso, pero lo reestudiaron y lo que encontraron, que en los pacientes curados 90.7 tenían las venas pulmonares reconectadas. Entonces, vean qué interesante. Eso de aislar las venas pulmonares parece que es un poco extraño, es un enigma. Hoy día lo que nosotros entendemos es que es muy importante hacer el aislamiento de las venas pulmonares, mas para curar al paciente no es necesario que estén completamente aisladas. Vamos a entender por qué ocurre eso. Aquí continuamos con enigmas de la fibrilación atrial. Es una arritmia que puede ser inducida por el vago o por el simpático, por el sueño o por el ejercicio, por bradicardia o por taquicardia, paciente puede tener corazón normal o cardiopatía, puede ser un joven o un idoso. Son contrastes de esa arritmia. ¿Cuál será la fisiopatología que permite explicar todos esos contrastes y esos enigmas?
¿Por qué personas jóvenes sin cardiopatía pueden tener fibrilación atrial? Personas que no tienen fibrosis en la pared atrial, ¿por qué pueden tener? Y mira qué interesante, durante la fibrilación atrial, una parte del atrio está organizada y otra parte está completamente desorganizada. ¿Por qué será que esa arritmia se comporta de esa forma? Y para eso tenemos que estudiar la fisiopatología de la fibrilación atrial, y ustedes la conocen muy bien, saben que es constituida por un factor modulador, por factor deflagradores, por sustrato y por mantenedor. Lo que hacemos en la ablación es buscar tratar cada uno de esos factores. Y el factor modulador, ustedes lo conocen bien, que es el sistema nervioso autónomo, y en la fibrilación atrial es principalmente representado por el vago. Para poder estudiar el efecto del vago en la fibrilación, nosotros desenvolvimos una técnica que nos permite estimular el vago a cualquier momento durante el tiempo que se quiera, con este aparato que nosotros construimos con un tipo especial de estímulo que nos permite accionar el vago sin contacto directo con la pared del nervio. Y ponemos un catéter en la vena yugular interna, y en esta altura, mira aquí, yugular interna derecha y aquí izquierda del paciente, aplicamos los estímulos y eso provoca una reacción vagal. Y mira lo que pasa. Tenemos aquí el ritmo sinusal. Cuando estimulamos, normalmente lo que pasa es que el anestesista se asusta y va a ver lo que ha pasado, lo que se desligó en los equipos de control del paciente. Hay una asistolia por efecto vagal, pero en los pacientes normales que tienen fibrilación atrial, principalmente aquellos que tienen fibrilación durante el sueño, mira lo que pasa. Cuando estimulamos el vago, ocurre una asistolia y después sale el paciente en fibrilación atrial. Entonces, lo que hacemos en estos pacientes, tenemos que ablacionar el vago para que no ocurra más este tipo de fibrilación. Y aquí lo vemos, después que ablacionamos el vago, hacemos la estimulación y no ocurre más ningún tipo de respuesta, ni bradiarritmia ni fibrilación atrial. Entonces, con eso aprendimos a tratar el sistema nervioso autónomo. Y los deflagradores ya nos enseñaron a Izaguirre y su escuela que los tenemos que tratar aislando las venas pulmonares. Y ustedes ya saben muy bien cómo se hace, con ablación localizada en el antro de las venas pulmonares o por grandes líneas de bloqueo. Lo mismo da una u otra. Las dos pueden marchar muy bien y eliminar los deflagradores. Bueno, y ahora, ¿y el sustrato? Bueno, el sustrato de la fibrilación atrial son los nidos de fibrilación. La realidad, la fibrilación atrial no es una arritmia, es un conjunto de arritmias. Entonces tenemos que tratar todos los personajes para conseguir eliminar a toda la historia. Bueno, el sustrato son los nidos de FA. ¿Y lo que son los nidos de FA? En realidad son regiones de la pared atrial con células desconectadas. Eso es muy interesante, porque no necesita de fibrosis para hacer la fibrilación, solamente necesita que las células estén mal conectadas. Y eso lo podemos estudiar con el espectro. Nosotros hacemos espectro durante la ablación, pero se puede hacer también con el polígrafo. Este es un aparato de espectro. Lo que él nos muestra que la pared atrial tiene un miocardio muy bien conectado, que se llama compacto, o mal conectado, que se llama fibrilar. Estas regiones le llamamos de nidos de fibrilación atrial tipo 1 y tipo 2. Lo que pasa es que este miocardio tiene una conducción organizada en bloco y este tiene una conducción como si fuera un manojo de células paralelas que no se interconectan. Eso eléctricamente es muy importante porque este miocardio tiene mucha dificultad de entrar en resonancia eléctrica, pero este
fácilmente entra en resonancia eléctrica. Cualquier estrés lo puede hacer que entre en resonancia. Y ahora sabemos que aquello extraño que encontramos en la pared atrial, esto es miocardio compacto y esto es miocardio fibrilar. Esto es un nido de fibrilación atrial. Y esos nidos de fibrilación atrial nacen con los microneuronios que están localizados dentro de la pared atrial. Aquí vemos estas manchas oscuras, son la coloración de la acetilcolinesterasa que fue hecha por el doctor Pausa, que nos ofreció las láminas de su estudio mapeando los microneuronios en la pared intestinal. Estos neuronios son los neuronios postganglionares del vago y son uno de los componentes de los nidos de fibrilación atrial tipo 1. Mas existe un otro tipo nido de fibrilación atrial, que es aquel que ocurre en la inserción de las venas pulmonares, donde las células del atrio se desconectan y se diluyen para entrar en las venas pulmonares. Este acabamento incompleto que el arquitecto de la naturaleza nos dejó, es grande parte responsable por la fibrilación atrial. Hay que recortar estas células y dar una terminación adecuada a estas conexiones musculares para eliminar la fibrilación. Pero también la conexión de los nervios en la pared atrial forma también desconexiones celulares de la misma forma y va a llevar a la fibrilación. Esto es cuando nosotros hicimos pesquisas en Cleveland, aquí en una superficie epicárdica de un perro, mostrando los nidos de fibrilación atrial de una manera bastante reproductible. Y finalmente, el factor mantenedor. Vemos aquí que cuando estamos ablacionando la fibrilación atrial durante la fibrilación, muchas veces no se revierte la arritmia, pero se organiza en una taquicardia muy rápida. Y lo que encontramos es que esta taquicardia no fue creada por el proceso de ablación. En la realidad, ella existe durante la fibrilación, pero se mantiene por debajo de la tormenta eléctrica y no se revierte porque es protegida. Por eso la llamamos de taquicardia de segundo plano o de background. Aquí tenemos la taquicardia de background y aquí tenemos la misma taquicardia con la resonancia de los nidos de fibrilación atrial. Y cuando eso ocurre, tenemos que ablacionar esa taquicardia para tratar el paciente. Y la podemos estudiar antes de ablacionarla con este software donde eliminamos el QRS y dejamos solo la fibrilación. Es un software que nosotros hicimos y aquí él elimina el QRS y deja solo la fibrilación. Cuando estudiamos este ruido, encontramos que en realidad él tiene una taquicardia de background utilizando las técnicas de Fourier. Encontramos que la taquicardia está por debajo de la fibrilación. Lo que pensamos que es desorganizado en realidad tiene un clock interior que mantiene aquel ritmo acelerado. Y eso es lo que tenemos que eliminar. Buscamos después de las ablaciones hasta este momento, buscamos inducir la taquicardia de background y la ablacionamos. Aquí encontramos en la pared inferolateral del atrio derecho. Y lo que vemos es que los pacientes que tratamos la taquicardia de background tienen una evolución en 5 años mucho mejor que los pacientes que no conseguimos eliminar esa taquicardia, que es el reloj de la fibrilación atrial. Y entonces vamos ahora a terminar con la fisiopatología. Los deflagradores entran en los nidos de fibrilación atrial, los nidos multiplican estos estímulos y accionan la taquicardia de background porque ella es protegida. Entonces es difícil que sea inducida. Necesita de una, por lo menos, fibrilación atrial no sostenida para que entre en acción. Y después que entra en acción, ella se mantiene porque es protegida por su frecuencia interior, que es muy alta. Y esta taquicardia mantiene el músculo compacto marchando con una frecuencia alta, pero
organizada y el músculo fibrilar desorganizado. La fibrilación atrial que vemos en el electrocardiograma es la suma de estas dos actividades. Cuando predomina el músculo compacto, tenemos una fibrilación gruesa, que muchas veces la llamamos de fibriloflutter, y cuando predomina el músculo fibrilar, tenemos una fibrilación fina, que es a veces más difícil de tratar. Entonces, de esta forma tenemos una idea de la fisiopatología de la fibrilación atrial, y lo más importante es que podemos entender la clínica. Finalmente, para terminarnos, el paciente con solamente ectopía de venas pulmonares, lo que tiene en el electrocardiograma solamente extrasístoles atriales, que tienen morfología diferente dependiendo de la vena que nacen. Si tiene ectopía de venas pulmonares y muchos nidos de FA, tiene fibrilación atrial no sostenida. Pero si tiene ectopías, nidos de FA y taquicardia de background, va a tener la fibrilación atrial mantenida, sostenida. Si tiene solamente ectopías y la taquicardia de background, lo que va a tener normalmente un flutter atípico, porque es una taquicardia atrial ectópica muy rápida, y no fibrila, porque tiene pocos nidos de fibrilación. Y si solo tiene nidos de fibrilación, no le pasa nada, hasta que surjan otros componentes del escenario. Entonces, de esta forma es lo que entendemos y lo que buscamos hacer. Buscamos tratar todos los elementos, las ectopías de venas pulmonares, los nidos de FA, las taquicardias de background y la inervación. Cuando hacemos eso, tenemos un resultado de que nos va a 90% de suceso en 2 años de la fibrilación atrial paroxística, a 70% de la fibrilación permanente. Y de esa forma conseguimos mejorar un poco los resultados que estamos normalmente obteniendo por métodos convencionales. Creemos que el entendimiento más y más de la fisiopatología de la fibrilación nos puede ayudar a buscar, a perfeccionar las técnicas de ablación que tenemos hoy día. Muchas gracias.